iniciativa de reforma electoral. ¿Pasa o no pasa? Es una iniciativa muy, digamos, accesible, con bastantes cosas muy positivas, con temas ya que en el detalle se ven bien. Yo creo que nuestros compañeros del Verde, del PT, harán su reflexión. Ellos han anunciado que después de leerla minuciosamente iban a hacer un posicionamiento. ¿Qué han dicho en estos días, semanas, que no están de acuerdo con algunos puntos que se han mencionado, que sí están en la iniciativa, destacadamente el tema de modificar la forma en que se asignan los plurinominales y el tema de la reducción al financiamiento? ¿Qué diría yo? Son partidos que nos han acompañado en muchas reformas. En el sexenio pasado del presidente López Obrador, en con reformas muy importantes, y lo que nosotros tenemos que hacer es darles un espacio, también tratar de convencerlos e iniciar el diálogo en la Cámara de Diputados. Se iniciará en estos días. Y ¿convencerlos a cambio de qué? A cambio de nada, no es un tema de dar por una cosa por otra, es un tema de convicción, es un tema de principios, es un tema de... O sea, el convencimiento va a ser Verde y PT, venga, voten a favor, porque si no la gente los va a juzgar. No, el tema es hablar con ellos, explicando un poco cómo es esto y cómo se ve hacia la gente y también en la operación política y en la necesidad de fortalecer algunos temas en esa parte, ¿no? Okay. No es un tema de negociar algo, una cosa por otra, no va por ahí el tampoco tema. Tampoco el 27, tampoco los estados se van a negociar. Son cosas completamente diferentes. Y hemos dicho, y se ha dicho con mucha claridad, si llegara a haber un desacuerdo, entonces será un desacuerdo, no una ruptura, no una separación, no una diferencia irreconciliable, y todos trabajaremos para que así sea. ¿Enrique? Primero decir que Acción Nacional no va a acompañar esta reforma. ¿Por qué? Porque es regresar a muchos años anteriores cuando había un solo partido. 2, no ataca la sobrerepresentación, que es algo que nosotros lo dejamos muy claro. La sobrerepresentación, ¿qué es? Para que tu auditorio nos entienda. Verde, Morena y PT sacan el 54% de la votación, pero en las cámaras tiene el 75%. Y 2, el financiamiento del narco. También lo dejamos muy en claro, que se tocara y no hay ni una sola letra sobre el tema. Esta reforma no va a pasar. Sí, muy claro, sí, claro. Es muy claro que el PT y el Verde no van a ir. Esta reforma no va a pasar. Por más que quieran decir que van a platicar, no va a pasar porque son muy claros, el PT y el Verde, que los van a desaparecer. Eso es un hecho, porque las minorías tienen que existir en una democracia. Por eso esta reforma no va a pasar. Pero sí establece el decálogo que tienen prohibido dinero en efectivo. No. Una cosa es dinero en efectivo. Recibir dinero de actividades ilícitas. Y otra cosa es de tráfico comprobado y que se le quite el registro al partido. Bueno, pues el dinero en efectivo, pues no todo el dinero en efectivo es de la delincuencia. Pero sí viene que se prohíbe de actividades ilícitas. Actividades ilícitas. Sí se comprueba que hubo dinero, que se le quite el registro al partido. Pues es muy claro. Eso es lo que ustedes quieren que se establezca. Claro. Waldo. Sí, está muy claro lo de actividades ilícitas. Hay que saber leer, hermano. Se me hace que no le leíste. Bueno, es que acaba de llegar, no le leíste muy bien, ¿no? ¿Cómo vas a votar? Ya vas, sigue con calentura. ¿Cómo vas a votar? A ver, se antoja complicado por empezar que llegue al Senado. Hay que esperar a la Cámara de Diputados. Yo estoy seguro que los tres partidos que integran la coalición van a hacer un esfuerzo por generar consensos, por sacarla adelante. Entonces hay que esperar ahí. Pero me quedo con datos que me parecen relevantes. El tema de la inteligencia artificial, que ya es un asunto muy complicado distinguir un video de inteligencia artificial de un video normal, y que venga ahí normado que se tendrá que poner esta leyenda por parte de las personas encargadas. Y que si no, habrá sanciones. Habrá sanciones, eso me parece muy importante. La parte del financiamiento, se prohíbe el dinero en efectivo, imagínate, no lo teníamos todavía previsto. Las medidas de fiscalización y sobre todo esta parte no tiene que ir a la letra en el tráfico, te explico. Actividades ilícitas, una de ellas pues el tráfico, en el catálogo del Código Nacional de huachicol y de todo esto que actividades ilícitas, hermano. En términos generales hay que esperar un poquito que se den los consensos de diputados y en el Senado estamos listos para recibirlo. Rubén. Bueno, es una iniciativa sui generis, ¿eh? Primera, porque sale desde el poder. Eso es lo primero. Desde el 77 nunca habíamos visto que se tratara de imponer la voluntad de un grupo político. Ya dijimos que es regresiva y nosotros no la vamos a acompañar, el PRI no la va a acompañar. Por otro lado, también es sui generis que lleguen solamente la reforma constitucional y no las leyes secundarias, cuando muchas cosas están en las leyes secundarias. De hecho, el artículo, la modificación que ellos proponen al artículo 54 nos deja ver, digamos, la mala factura, la mala fabricación de la iniciativa, cuando al final dice: la ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en las asignaciones que corresponden a los partidos. Pedro, estábamos acostumbrados a recibir los paquetes completos de tal manera que el horizonte de la reforma fuera apreciada pues con puntualidad. ¿Qué me preocupa? Que, por ejemplo, cuando hablas de la designación de los diputados plurinominales o de representación proporcional,
pues la redacción es bastante deficiente y se va a prestar, no va a pasar, pero se prestaría a muchas interpretaciones. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Los peligros no se han alejado. Okay. ¿Por qué? Porque Morena puede, a través del presupuesto, disminuir los recursos del Instituto Nacional Electoral. Digo, creo que se sobreentiende, pero no está de más dejarlo en claro. Ustedes van en contra. Lo dije, no podemos acompañar esta iniciativa. Muy bien. Gracias. Sergio, me llama la atención en cuanto a lo que se refiere al instituto, promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, así como la discusión pública informada. No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva sobre las consultas populares. Se elimina la exclusividad del INE para dar la información a la ciudadanía. Con esto entendemos entonces que se abre la puerta a que legalmente el gobierno pueda estar promoviendo diariamente la participación. Lo que dice no, pero es la información. Pero sobre la participación. Promover la participación, es decir a la gente, oigan, Vota. vengan a votar. Vota, ¿no? Vota. Ajá, desde el gobierno. Sí. Pero entonces ahora, si el gobierno, si esto se llegara a aprobar, sí, claro, el desde la gobierno sí mañanera. podría promover la participación. Claro, para decirlo en esas palabras. El tema es que vaya la gente. ¿Cómo? Pero ¿Qué mira, tiene de malo? aquí quiero retomar una mentira. No, Una mentira que ha dicho el PAN. No, nada más, a ver. espérame tantito antes de pasar a ese otro punto. No, entonces, es que es el mismo que estábamos. Nada más déjame hacer una breve acotación de lo que dice la iniciativa. Queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. Aquí está la prohibición. Pero- clarísima, ok, clarísima. Regreso a esto. Regresemos a regreso esto. Entonces, esto le abre la puerta a que el gobierno desde las mañaneras pueda estar promoviendo la participación. Tiene una con acotación ahí. Tiene una intencionalidad. acotación sin que pueda inducirse en un sentido o en otro. Es solo la participación, es decir, de manera neutral. De manera No neutral. dice. Sí, hay aquí una parte tengo la redacción, aquí te la leí tal cual. Hay y una parte que la señala. esa viene en la anterior, en la que No, se busca no, no, derogar. no. Sí, en la dice, la promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera poder ser dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía. Eso es lo que dice actualmente. No. Y lo que debe decir, que es lo que mandaron ustedes, es que el instituto promoverá la participación, pero ya no trae la palabra de la A ver, exclusividad. en primero ahí es el instituto. Y hay otra parte El donde habla de gobierno. los poderes, Hay una parte donde habla de los poderes. Sí, que es pueden el 134. Propone que las personas representantes de los poderes, los tres órganos de gobierno Así es. podrán promover la participación ciudadana. Así Por eso, es. entonces, el gobierno Siempre que no influyan en sus resultados. Siempre que no influyan en sus resultados. Por favor. O sea, no es Ahora inducir, es el promover. gobierno va a decirle a los ciudadanos, salgan a votar. Claro, la presidenta de la República, que es de Morena, les va a decir, salgan a votar. Hombre, eso es lo que quiere Morena. A ver, ningún partido gente político, piensa, ningún Enrique, la partido, gente piensa y toma su decisión. ningún partido político quiere esta reforma más que Morena. Porque ni el Verde ni el PT la quieren. No hay un solo partido político en este país más que Morena quiere esta reforma. ¿Por qué? Porque simplemente beneficia a Morena. Estás Esto es muy estás sencillo. asumiendo, tú estás en el PAN, hermano, que por cierto, me admiran tanto que me dieron tu micro, pero tú estás en el PAN, ¿Quién te va a hermano. admirar? Nadie te dijo que me- Regresemos a la conversación, Igual, caballeros. por favor, Porque, a ver, si lo que se buscara es que estas consultas, que además cuestan mucho dinero el realizarlas, fueran vinculantes, ¿no se bajaría entonces el 40% de participación que se necesita para que pueda hacerlo, Waldo? Sí, pero yo no le veo cuál es el problema de la vinculación. Si tienes que tener que un participe más gente. Exactamente, Desde el porque gobierno, entonces que el problema participe es más si gente. tienes ¿Cuándo se ha desde el alcanzado el gobierno. 40% de participación en una consulta popular? A ver, tenemos el tema es ir hacia allá. Claro, porque al final de cuentas tenemos que promover la O sea, participación si lo que se democrática. busca es que el ciudadano tenga, por ejemplo, en la revocación de mandato, el poder de decir, no me estás gobernando bien, te voy a quitar de tu lugar. Para el gobernante es bien fácil, 40% de participación, no, hombre, no se logra, no pasa nada. Lo que le pasó al de Oaxaca. Pero a ver, yo ahí difiero, porque cuando tú tienes a un gobernante que está desgastado, las mismas de encuestas y opiniones te lo están diciendo. No, yo creo que 40% es un porcentaje muy razonable, pero lo tienes que poner en condiciones, porque tampoco puedes asumir una revocación con el 5%, el 10%. Tienes que tener una participación que sea Obviamente no, representativa. porque sería un arma política, Claro, pero dejarlo en un 40, Rubén. Esta iniciativa tiene un fuerte contenido y componente de narrativa, de generar un discurso político. Vamos a ahorrar. Pues, ¿en relación a qué? Vamos a ser más transparentes. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer que la gente vote cuando ahorita tienen un problema gravísimo con la elección del Poder Judicial, porque se usaron los acordeones, porque la iniciativa que estamos viendo y que no va a pasar, va a promover el uso o promovería el uso de acordeones en esta lista donde se escoge por circunscripción. Entonces, es un componente argumentativo muy grande. Y ahí van todo esto de la democracia directa, ahí va esto de que puedas promover, pero tienes que ser imparcial cuando tú ves un personaje que puede ser vestido de guinda, o lo que nos hacía el expresidente López Obrador, ¿no? Que medía
cuál podía ser la sanción que le diera el INE, y se metió en las elecciones locales, o se metió con la candidata a la presidencia de la República, porque sabía que había cierta impunidad. Entonces, es una ley que yo estimo no va a pasar, porque afecta a la democracia mexicana, porque trastoca la lucha de dos partidos que hasta ahora son aliados de ellos, que es el PT y el Verde. Yo supongo que vas a votar en contra. No lo ha dicho desde el programa pasado. Entonces, ¿cómo va a votar? Ellos mismos no están contentos, pues porque trata de limitar la participación política de los grupos minoritarios, que a veces no son tan minoritarios. El 46% de la población no votó por los diputados de Morena, y tiene apenas el 25% de los diputados en la Cámara. Oye, Sergio, en el tema del INE, se le dan más facultades ahora para el tema de la fiscalización, se le pide que inicien los cómputos distritales desde que se recibe el primer paquete, y al darle más, digamos, responsabilidad, pero quitándole presupuesto, ¿no lo comprometen? A ver, hay un tema de colaboración que queda como muy claro en la iniciativa, donde autoridades de seguridad, de procuración de justicia y de inteligencia financiera van a dar información al INE en dos momentos que se ven muy claros. Al momento del registro de candidaturas y también sobre algo muy claro: ingresos, egresos y operaciones financieras del partido, de los precandidatos y de los candidatos. Tienen que informar Van a informar al INE sobre estos temas para efectos de fiscalización. ¿Qué vemos nosotros? Una mayor colaboración y un esquema que no se había previsto antes y que sí va muy claramente en el sentido de sanear las campañas electorales, de evitar que haya dinero ilícito en las campañas, en los candidatos, en los partidos, con un andamiaje ya más sólido y que le da certeza a todos y a todos, porque se habla de momentos, se habla de tiempos, se habla de cómo se va a hacer y en qué situaciones se va a dar. Entonces, esto a nosotros nos parece fundamental y que es algo que va incluso más allá de lo que ha venido proponiendo el PAN de manera muy simplista. Esto va más allá, con un tema de prevención, con un tema de información, con un tema de colaboración. ¿Qué te diría yo? Lo que habla en la propuesta de la iniciativa es de que los sueldos de los integrantes de los institutos electorales, consejeros, consejeras o personal administrativo, no puede exceder lo que gana la Presidenta de la República, que es una regla constitucional que se ha venido implementando, y eso es lo que está. Ahora, esto de la cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con otras instancias... Con la Procuraduría y con Seguridad Pública. Con la Procuraduría y con Seguridad Pública, ¿no pudiera en determinado momento llegar a utilizarse como un arma política contra los adversarios? ¿O hay la garantía de que sea parejo? Se habla incluso de tiempos, por ejemplo, se dice que respecto de candidatos y precandidatos solo será en la precampaña o en la campaña, se habla de la secrecía y se habla de varias formas de acotar esto para que esté cuidada. Necesitamos confiar en las instituciones, que estamos viendo que están haciendo un buen trabajo, lo vimos hace poco, lo que sucedió en Jalisco, y no hay otra forma de cuidar que no haya personas que tengan, digamos, vínculos con el crimen o que estén obteniendo dinero ilícito por alguna causa, sino cooperando y apoyándose en las instituciones que tienen esa encomienda. Enrique. Hay un tema que sé la respuesta de mis compañeros, bueno, de Sergio, tú porque eres del Verde. El PREP, querían quitar el PREP. Imagínate a qué grado. Bueno, pero venía, bueno, pues claro. Pero pues, ¿por qué? Pues porque se les dejó venir toda la opinión pública. Imagínate el nivel de reforma que querían mandar, quitar el PREP. Ni en el 88 se atrevieron a tanto. Pero no está. Claro que no está. Sí, pero la presidenta lo dijo 4 veces en la mañanera. Pero y no todos ustedes en los debates andaban diciendo que se ahorren esos 300 millones de pesos del PREP. Pero imagínate a qué grado. Por supuesto que por eso dije que yo sabía la respuesta de los dos. Yo sabía la respuesta de los dos, pero anduvieron por todos los debates diciendo esos 300 millones de pesos que se ahorran. Imagínate el grado de esta reforma. Dos cosas. Es una ley de mala factura, está mal hecha, está mal fabricada y se presta a muchas confusiones y a muchas dudas. Esto del PREP es muy relativo de que se pueda mantener si se votara esta ley, porque la Constitución actualmente dice, pues el Instituto promoverá mecanismos para tener resultados rápidamente, pero cuando acá empiezas el cómputo inmediatamente cuando termina la jornada, cuando van llegando los paquetes, pues dejas abierta la puerta para que lo otro suceda. Ahora, en cuanto a la intervención del crimen, pues también es bastante inocente esta iniciativa, porque te dice, bueno, pues no puede haber dinero ilegal, no, ese no puede haber dinero ilegal. Pues que la UIF y la Fiscalía participen, está muy bien, pero no te dice nada cuando asesinan a un candidato. Porque luego asesinan a un candidato y gana el otro, y es beneficiario sin que se suspenda el procedimiento electoral ni el proceso. O sea, que tendría que venir en la redacción que se investigue, digamos, de oficio a los otros candidatos. Hay mecanismos para blindar las elecciones. Por ejemplo, no se dice nada de cómo proteges a los candidatos. Por ejemplo, no se dice nada cuando misteriosamente en algunas regiones nomás te empiezan a aparecer candidatos de un solo partido. Por ejemplo, ¿qué sucede si la intervención del crimen es grosera? Si sabemos que es un área dominada, como hay muchos en este país, por una banda delictiva.
pues no hay mecanismos para proteger al votante, no hay mecanismos para tomar decisiones de mover a centros de población cercanos la votación. O sea, le faltó imaginación a esta ley ante un problema que es evidente, que es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y en la vida municipal. Entonces, nosotros vemos con preocupación eso. A ver, es un hecho que hay una fractura entre el PT, el Verde y Morena. Como lo has dicho, yo no te he interrumpido, mi Sergio. Déjame con mucho respeto. Defiende tu partido, hermano. Bueno, ¿puedo hablar? Y bienvenido al PAN. Es un hecho que hay una fractura. Esto va a quedar muy fracturado. Como bien lo dices, la amenaza velada, ¿no?, con el PT y el Verde, y han acompañado desde Andrés Manuel López Obrador, y ahora los quieren desaparecer. Otra, el tema de los plurinominales. Imagínate hacer campaña en 5 estados. Pues si en un distrito federal es sumamente difícil, ¿sí? Imagínate hacerlo en 5 estados. Es un hecho que hay una ruptura entre el PT, Verde y Morena. Waldo, les abrieron la puerta ya a Jorge Romero el hombre, 27. No le hagas caso a Enrique, lo que No, pasa a ver, te lo pregunto seriamente, te lo pregunto directamente. Jorge Romero lo dijo aquí. No descartaríamos una alianza con el Verde. No va a haber ruptura, no hay ruptura si la reforma no pasa en la democracia. De eso se trata la democracia, de que se pueda discutir, llegar a consensos. Va a ir Morena, PT, Verde juntos para la alianza electoral que viene. Rubén, nos queda menos de un minuto. Yo no veo fracaso, yo vería algo bueno para el país que esto no transitara. Y vuelvo a poner sobre la mesa toda esta carga argumentativa de narración. Dicen, la gente quiere que sea más barata la elección. Yo creo que la gente quiere mayor representación, quiere mejores gobernantes y quiere una mejor democracia. El puro diferencial entre el costo inicial del Tren Maya, 150,000 millones, a 550,000 millones, Pedro, ahí caben 30 procesos electorales federales. Entonces, es cómo lo están tratando de presentar para engañar a la gente. Oye, nos quedan unos segundos. ¿Tú qué opinas de que abrió la puerta Jorge Romero al Verde? Bueno, pues nuestro candidato no La senadora Nora Rubalcaba Gámez, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos, senadora. Con su permiso, presidenta. Adelante. Senadoras y senadores, el 9 de febrero de 2019, María de la Luz Mijangos Borja fue nombrada por Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal general de la República, como titular de la Fiscalía Anticorrupción. Ella se comprometió a investigar con imparcialidad y sin presiones políticas todos los casos que llegaran a su despacho, pero su actuar fue muy distinto. La congruencia se prueba, no se presume. En 2019, el municipio de Aguascalientes contrató a Next Energy para dotar de energía 55,000 luminarias que, dicho sea de paso, fueron compradas a sobreprecio. En 2020, modifican el contrato que debió ser rescindido por incumplimiento y ahora se extiende la obligación para dotar de energía al municipio para la extracción de agua de los pozos del municipio mediante un parque fotovoltaico que jamás se construyó, pero sí endeudó al municipio de Aguascalientes por más de 28,000 millones de pesos a pagar en 30 años. Desde entonces y a la fecha, y pese a que no se ha generado ni un solo watt, se ha pagado al municipio casi 2,000 millones de pesos. Desde 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, denuncias que fueron trasladadas a la Fiscalía Anticorrupción, la cual no actuó, no investigó y mucho menos procuró justicia. Lo que sí hizo esta fiscal un día antes de que la nueva fiscal, la doctora Ernestina Godoy, tomara protesta, fue declararse incompetente y envió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes, complaciendo así a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel y convirtiéndola en juez y parte. Hoy, los funcionarios públicos responsables de este magno atraco no solo siguen libres, sino que siguen robando impunemente en la tierra de la gente buena. Con el respeto que me merece la Cámara de Diputados, que ha iniciado el proceso de selección del titular de la Auditoría Superior de la Federación, debo advertirles que pretende ocupar este cargo la aún fiscal María de la Luz Mijangos Borja, quien ojalá muy pronto
sea dada de baja del cargo que inmerecidamente aún ocupa. La auditoría fiscaliza el buen uso del dinero del pueblo y no puede quedar en manos de quien ya demostró que la presión política y el dinero llegan a corromper el actuar de servidores públicos. Es cuanto, presidenta. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Enrique Vargas del PAN que esta reforma no va a pasar y que no la van a acompañar porque es un retroceso y que al PT y al Verde los van a desaparecer, que les van a decir gracias por participar. Y Pelochas Porro Moreira dice que es una reforma sui generis porque sale del poder y que no la van a acompañar porque es regresiva y que además le preocupa lo de los plurinominales. Dice que es muy odiado en Coahuila y que nadie votaría por él por todo lo que se embolsó cuando gobernó. Y Gutiérrez Luna les dice al PT y al Verde que no se preocupen, que si no los acompañan en esta reforma, que no se va a romper la relación y aún así irán juntos en las elecciones futuras. Y a Vargas y a Moreira les dice que solo se quieren estar rascando la barriga, quieren seguir siendo plurinominales para seguir gozando de los privilegios, pero salen a pedir el voto o se joden, aquí de a gratis no va a haber nada, o se pone a jalar o desaparecen de la faz de la tierra. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.